¿pero esto a mí de qué me vale? Hay que hacer un poco ahí la venta de la formación, de cómo vendemos esta formación para acercarnos a los trabajadores. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Dorado Gómez, una profesional con experiencia en recursos humanos, especializada en la atracción, selección y desarrollo de talento, que actualmente trabaja como consultora freelance centrada en bienestar y formación. De la gestión de equipos en empresas al acompañamiento como autónoma, Sandra nos hablará, entre otras cuestiones, de cómo se seleccionan formadores externos en las empresas, de la importancia de adaptar la formación a las etapas vitales de los empleados y cómo el bienestar laboral influye directamente en el rendimiento y la motivación. Si te interesa descubrir cómo alinear la formación con el bienestar de las personas, cómo diseñar programas para distintas etapas de la vida laboral y qué prácticas recomienda para construir proyectos sostenibles y con propósito, quédate con nosotros. Pero antes de empezar, un par de cosas importantes. Learning Advisors es un video podcast de wicap.com, la primera plataforma TRM del mercado hispanohablante. Si eres formador o trabajas en una entidad de formación, probablemente conoces de primera mano los dolores de cabeza que genera buscar, gestionar o mantener actualizada tu red de formadores. En Wicap estamos construyendo la solución definitiva para esto. Al final del episodio te cuento cómo puedes ser uno de los primeros en probarla. Y este episodio cuenta con el apoyo de Rayola Networks. Si alguna vez has pensado en crear tu propia web, blog o plataforma de formación online, sabes que elegir un buen hosting es fundamental. Rayola Networks no solo te ofrece un hosting rápido y seguro, sino algo que realmente marca la diferencia. Soporte telefónico real con personas reales las 24 horas del día. Nada de chatbots ni respuestas automáticas. Como oyente de Learning Advisors tienes un 20% de descuento en todos sus servicios. El enlace lo encuentras en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos con Sandra. Hola Sandra, bienvenida, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias por traerme aquí y encantada. Bueno, pues aunque ya hice la intro, siempre me gusta que los invitados os presentéis, así que dime, ¿quién es Sandra Dorado y por qué llegaste al mundo de los recursos humanos? Vale, qué pregunta, y mira que sabía que lo ibas a preguntar y hablé eso con familia, amigos. Oye, ¿quién soy? No es que no lo tenga claro, pero sí me cuesta definir o escoger un área, ¿no?, donde me vea representada 100%, porque al final yo creo que soy un poco unos roles, ¿no?, de muchos contextos, más allá de lo profesional, que bueno, soy una apasionada de las personas, me gusta interactuar con ellas, aprender, pero soy más cosas. Hago deporte, me encanta la naturaleza, salir a la montaña, pasar tiempo con mi familia y amigos, y creo que de esos contextos aprendo muchos valores que luego pues integro también en lo profesional, ¿no? Al final, pues por ejemplo el deporte, tema de disciplina, de constancia, ¿no? O la montaña, que al final la montaña a mí me gusta siempre decir que te pone los pies en la tierra y hay que ser muy humilde y ser muy sincero, ¿no?, con uno mismo. Y bueno, pues al final pues de todos esos contextos luego pues lo aplico también en lo profesional. ¿Sobre cómo llegué a recursos humanos? Pues la verdad un poco de rebote, porque bueno, mi formación es de pedagogía. Sí es cierto que en la carrera está todo súper enfocado a parte de contexto educativo, orientación, sobre todo de adolescentes. Y bueno, tuvimos una asignatura que era pedagogía laboral, ya enfocado pues parte de recursos humanos, formación y demás, y ahí me saltó la chispa, ¿no? Y nada más acabar la carrera, bueno, hice un máster de especialización en formación y ya empecé en recursos humanos. El primer año fue como de muchísimo aprendizaje, una apertura total, y cada vez que iba descubriendo algo pues me gustaba más, ¿no? Entonces llevo desde recursos humanos, ya te digo, desde que acabé. Y bueno, a día de hoy, aunque no soy específicamente recursos humanos interna, ¿no?, de una empresa, sí que me sigo considerando ahí un poquito que tengo ese rol. Bueno, me consta que, bueno, hasta no hace mucho has estado trabajando siempre por cuenta ajena, ¿no? En distintas empresas, ¿no? Siempre en el ámbito de recursos humanos, formación, un poco el mix de talento, ¿no? Pero ahora también eres autónoma. Sí, ahora... O sea, también no, ahora eres autónoma. A pesar de los avisos que me dijeron, no te metas ahí, o sea, dije, bueno, vale. Sí. Bueno, pues ¿por qué ese cambio?
Pues mira, bueno, cuando tomé la decisión, llevaba como 7 años, ¿no? Más o menos en la parte de recursos humanos. Y bueno, a raíz de una situación de burnout, de muchísimo estrés, decidí pues, primero dejar el trabajo y tomarme ahí unos meses de reflexión. La verdad que fueron meses complicados, ¿eh? O sea, digo complicados porque un poco, ya no por mí, sino el contexto, ¿no? El contexto al final es como muy complicado decir que no sabes lo que quieres hacer, ¿no? Entonces yo, claro, cuando me preguntaban, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y yo decía, me inventaba cosas, decía, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y profundicé y digo, ¿pero por qué estoy diciendo esto si no lo sé realmente? Entonces, el no tener esas cosas claras y demás, pues me ayudaron a profundizar mucho en lo que a mí realmente me apetecía hacer, hacia dónde me quería desarrollar y dónde quería yo aportar. Y un poco pues, a raíz de eso fue la decisión de emprender el viaje por mi cuenta. Bueno, digo por mi cuenta, sí, pero bueno, siempre contando, obviamente, a cuenta de los demás. De los demás. Pero sí, todo lo que tiene que ver pues, con la parte de formación, de ese acompañamiento a las empresas, acompañamiento también a candidatos y candidatas. Y por ahora, no sé lo que diré, porque esto si lo grabamos dentro de un año, igual cambio de opinión, pero por ahora muy contenta, muy contenta. Y esa fase de burnout, ese proceso, o sea, ¿qué aprendizajes te dejó y cómo condicionan hoy pues, la forma en la que trabajas con formadores o con equipos? Vale, a nivel personal sí que me condicionó el tema de ese equilibrio, ¿no? Entre lo que siempre hablamos de vida personal y profesional, porque bueno, llegó un momento que había como una descompensación total y absoluta, es decir, toda mi energía, todo mi foco estaba en la parte profesional. Entonces, ¿qué pasa? Queda descolgada la parte personal y yo soy una persona súper familiar, que me encanta estar con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Entonces, claro, me empecé pues, a sentir triste, a sentir más triste. Entonces, claro, al final dices, ostra, si es que a mí lo que me da gasolina para luego, ¿no? Ser pues, mi mejor versión en la parte profesional es la personal. Entonces, hoy en día sí que, manteniendo mucho esa distancia, ¿no? De decir, oye, pues hoy dejamos de trabajar porque, oye, pues he quedado para tomar un café o he quedado para dar un paseo. Entonces, al final, esa parte es importante. Y en cuanto a cómo me impacta también el tratamiento, sobre todo con personas, empresas, al final es empatizar y escuchar, ¿no? Porque a veces en esas sesiones de orientación, ¿no? Con los candidatos, con las candidatas, hay como mucho miedo de, es que no sé qué quiero hacer, no sé qué tal. Entonces, bueno, decir, oye, no pasa nada, ¿no? Transmitir también esa parte de experiencia personal que muchas veces se puede ver como la cagó o se equivocó, pero oye, no pasa nada, estamos todos ahí, a todos nos ha pasado, no todo el mundo tiene las cosas clarísimas y oye, la vida es muy larga. Bueno, te dedicas a consultoría, de selección de talento y a la actividad como formadora. ¿Cómo compaginas estas actividades? Y además, ¿qué reglas a lo mejor que te marcas tú ahora que después de un proceso así como el que comentaste? Vale, sí, yo al final el foco de Astensia es, en cuanto a la parte de empresa, es selección y formación, y luego trabajamos también, además de con candidatos y candidatas, con personas particulares que están pues, en ese desarrollo de carrera, ¿no? Desarrollo de carrera, orientación profesional, personas pues, que quieren cambiar de sector laboral o que quieren cambiar de puesto, pues hacemos esas orientaciones. Y un poco las reglas, ¿no? Yo sobre todo, o sea, a mí me gusta trabajar mucho en un contexto de confianza. Yo, o sea, me fío ciegamente de lo que las empresas me dicen, de lo que los particulares me dicen. Entonces, me gusta que sea recíproco y también, pues, esa transparencia, ¿no? Esa sinceridad de, oye, aquí no hay miedo a nada. Es decir, dime la verdad porque es desde donde vamos a ayudar mejor. Bueno, como has estado trabajando en bastantes empresas en el ámbito de formación varios años, dijiste 7 años, siempre nos interesa desde el punto de vista de mucha gente que nos escucha, siempre son formadores, formadoras, ¿no? Y un poco preguntar o saber desde el punto de vista de la empresa, ¿qué criterios consideráis clave a la hora de seleccionar un formador externo, ¿no? ¿Qué valoráis? Vale, pues mira, sobre todo bueno, para empezar que sea un aprendizaje
que tenga aplicación directa en el día a día de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, para mí no hay nada peor, ¿no?, que vayan los trabajadores a una formación y digan, pero esto a mí, ¿de qué me vale? Eso, sí. ¿De qué me vale? Y lo he escuchado bastantes veces, pero esto a mí, ¿de qué me vale? Y dices, ay. Entonces, claro, que vean realmente que esto que le estás contando va a tener aplicación y en una parte va a mejorar pues, su día a día de alguna forma, ¿no? Hay que hacer un poco ahí la venta de la formación, de cómo vendemos esta formación para acercarnos a los trabajadores. Y luego, sobre todo, el tema de conectar. O sea, al final, pues un formador o una formadora va a pasar esas 5 horas, pues escucha activa. Oye, pues a veces no es seguir con tu discurso, es bajar, escuchar, mirar, fijarte y adaptar ese discurso que ya tienes, ¿no? Porque igual pues no te encuentras en esa formación con lo que esperabas, o esa primera media hora de la formación pues escuchas quejas y demás. Bueno, pues oye, también el formador tiene que sostener, que a mí esa parte me parece importante. Antes dijiste, claro, que sale la gente diciendo esto es un rollo, ¿para qué me sirve? Pero a veces no es eso un problema que viene de la empresa, es decir, que a veces hay imposiciones, o sea, que a veces la formación se plantea como un requisito, no digo ya legal, que también, y aún así yo creo que se puede hacer de otra forma, ¿no? Pero las bases sobre las que se desarrolla, incluso se puede encontrar un formador o formadora al venir, son complicadas de cumplir otras expectativas. Digo porque entiendo que a veces no solo depende del formador, esa parte. Claro, es que al final que los líderes, ¿no? Entendiendo líderes como mandos intermedios, CEO, o sea, directores, directoras, tienen que estar con esa visión de que realmente la formación es algo que les va a aportar, ¿no? Si tú al final tienes un jefe o una jefa que te dicen, mañana tienes una formación, pero... Es el primero que no le da importancia. Entonces, claro, ya estás bajando en cascada una forma o una visión. Entonces, para mí es importante, ¿no?, que desde la dirección se transmita la importancia de esa formación. Y en el caso de la formación de empresa, ¿cómo se integra la formación interna, ¿no?, la de la plantilla, que se hace con la propia plantilla, con las contrataciones de formadores externos? O sea, ¿qué papel tiene ahí, pues eso, el externalizar parte del aprendizaje? Sí, yo ahí sí es cierto que muchas veces creo que hay empresas que no son conscientes de todo el conocimiento interno que hay, ¿no? Y a veces pasa que vamos a buscar fuera lo que ya tenemos dentro. Sí, a menudo. Muy a menudo. Entonces, sí que me parece importante que la empresa sea muy consciente de qué perfiles tiene internamente, ¿no? Porque igual pues hay perfiles que no esperamos, ¿no?, que quieran dar formaciones, pero es que igual nos sorprende. Igual nos sorprende y, oye, quiere compartir pues ese conocimiento. O sea, no tenemos por qué hablar de horas de sesiones de 10 horas de formación, pero quizá pues píldoras de 1 hora, de 2 horas. Entonces, bueno, sí que me parece importante de cara a organizar esas sesiones internas, tener muy, muy bien identificado el talento. Y cuando contratamos personas externas, sí es cierto que yo lo recomendaría no para temas, procedimientos, políticas, incluso temas culturales de la empresa. Sí que eso sí que lo dejaría a nivel interno. Porque te vienen con su cuento y dices, pero es que aquí no aplica. Aquí no pasa esto, claro. Es que y haces como el efecto contrario, ¿no? Sí, porque claro. dices, bueno, si esto tiene que ser en la teoría y aquí esto no pasa, ¿por qué no pasa? Entonces, bueno, ahí, claro, la formación es un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces, porque, claro, tú vas con tu mejor intención, con la teoría, pero, claro, si hay muchísima diferencia con la práctica, puedes crear el efecto contrario. Pues, ¿qué resultados esperan las empresas de una formación y cómo se traducen esas expectativas en condicionantes o en requisitos para contratar un formador o una empresa que dé una formación externa? Sí, yo sobre todo objetivos, o sea, vale, esto es una acción, vamos a estar aquí una semana, ¿no?, con este equipo. ¿Qué va a pasar una vez acabe esta formación? Importante también que eso no quede aislado, que no sea una acción concreta. Oye, ¿por qué no se plantea un seguimiento? Pues mira, durante 2 meses propongo pues una bolsa de seguimiento, no lo sé, me lo estoy inventando, de media hora con cada persona para ver qué problemas ha tenido a la hora de integrarlo en el día a día. Casi como una mentorización de alguna forma. Combinarlo, ¿no?, con ese seguimiento, porque el contexto de formación es un contexto artificial, ¿no? Lo que de verdad pasa es cuando sales de ahí.
y lo aplicas en el día a día y dices, uy, pues es que esta teoría o esto que me dieron aquí no se me ajusta al 100%. Y no todo el mundo sabe adaptarlos, ahí es donde viene donde es importante, claro, ya no solo hacer de formador, ¿no? Sino también de guía, de hacer ese acompañamiento. Pero tú crees que esa figura, claro, estoy pensando en las empresas, pero la formación en la empresa se ve como X horas, tales días y hasta Santas Pascuas. Eso por un lado, ya es cultural. Pero por otro, incluso también si pensamos en el coste, pues claro, hacer eso que dices tú, si tienes 15 alumnos y le dedica después aparte, viene X días y le dedica unas horas, porque aparte, bueno, si es una persona, tendrá que juntar horas, ¿no? Para que sea rendible, perdón. O sea, ¿crees que eso es fácil de llevar la empresa en general, a la mayoría de las empresas? A ver, fácil no lo creo, no lo creo porque hay que convencer y esa parte es complicada. A mí una cosa que me funcionaba muy bien para convencer es que al final la formación es una puerta de entrada a muchas cosas, sí, ¿no? Al final, pues tú vas a dar una formación de técnicas de venta, pero tú en esa formación ves 20.000 cosas. Estás viendo que hay problemas de comunicación, que hay algún tema con un manager, que hay tal. Entonces, sí, tú teóricamente estás pagando una formación por técnicas de venta, pero es que también estás pagando porque... Una consultoría, más o menos. Al final acaba siendo consultoría. O sea, nosotros, por ejemplo, cómo trabajamos es, al final, ¿no? de todas las acciones formativas, propuestas de acción. Oye, pues hemos detectado este tema, ¿no? O sea, de alguna forma, lo que estoy diciendo, integras la formación en una estrategia más global. Es parte de una acción más grande, en lo que la formación es una de las herramientas que utiliza, pero... Sí, pero al final es plantear el proceso como algo a medio o largo plazo. Es decir, si tú como formador quieres el beneficio, quieres el máximo desarrollo del equipo, oye, vale, formamos en esto, pero es que estamos viendo que también hay necesidades en esto. Igual a futuro vais a necesitar esas competencias. Bueno, si veníamos hablando de que la formación es parte de un proceso, esto a veces está ligado un poco con la forma de cómo se contrata la formación, ¿no? O sea, que ya el propio procedimiento ya hace como enquilosado, ¿no? Algo que aunque durante pues, ese proceso vea más necesidades, pues no es tan fácil desde una empresa pues continuar con ellas. Así que me voy un poco al tema de relaciones y condiciones, ¿no? Con los formadores. Vale. Además, tu caso vienes de ser contratadora a ser contratada, por decir así, ¿no? Sí. Estar del otro lado. Lo más habitual es, existen dos opciones habituales de contratar a una persona, un formador, que es pues, el mercantil o el laboral, ¿no? Entiendo, y si no me corriges tú, que en el ámbito empresarial, si contactas directamente al formador, que a veces lo más normal sería contratar a lo mejor una consultora, no lo sé. Sí, o sea, suele ser lo habitual. Claro, una empresa grande, sí. Vale. Pero esa consultora a la vez tiene que contratar al formador. Y hay las dos opciones, ¿no? La laboral y la mercantil. La laboral, pues con todo lo que implica, que está muy enquilosada, si hay una variación, pues implica, al menos administrativamente, es un rollo. Y después está la mercantil, que quizás, que primero no toda la gente está dispuesta, no es autónoma para ser contratada, pero además también lo que sí ofrece es más flexibilidad, ¿no? Porque al final es, bueno, pues más, ahora cambiamos el día, no pensando en marear al formador o a la formadora, pero digo en adaptarnos, ¿no? Tú, desde tu experiencia un poco, claro, como empresa grande, normal empresa, contratas a empresas de formación, pero no sé si tienes una opinión al respecto de cuál crees que es la mejor opción desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del formador también. Ahora, en tu caso, ¿qué opinión tienes? Vale. Claro, es que es precisamente eso, que al final, al haber estado en las dos partes, yo cuando estaba de recursos humanos sí es cierto que a raíz de colaborar con ciertas empresas que nos daban apoyo en la parte de selección, se abría ahí una vía de colaboración, ¿no? en el área formativa. ¿Por qué? Porque al final pues, llevas trabajando con una empresa que hace procesos de selección durante 3 años. En alguna conversación surgió, oye, vamos a organizar esta formación. Pues mira, sí, tenemos justo un área tal especializada. Entonces, es vía de entrada para eso. Entonces, en empresas medianas, grandes, creo que suele ser lo habitual contratar pues, a otras empresas. Sí es cierto que hay algunas empresas que ya tienen de forma interna sus formadores, formadoras, pero bueno, luego hay otras que es justo lo que comentas, ¿no? Que pues van a buscar de esa base de datos que tienen de formadores
y bueno, y ver un poco las necesidades. Es complicado, pero yo al final pienso todo el procedimiento y me parece complicado porque, claro, lo que te conoce esa empresa no te conoce el formador o formadora. Entonces es muy importante que ese trasvase de información, ¿no?, entre esa consultora y el formador o formadora se garantice. Sí. Porque, claro, al final nos damos cuenta muchas veces que sí, estamos contratando a esa consultora, pero la consultora va a contratar a alguien que no nos conoce. O sea, ahora mismo, de alguna forma, estás dando valor a que el tener una plantilla estable, desde el punto de vista con alguien colaboras que tiene conocimiento de tu empresa, pues también ofrece una garantía a priori. Una garantía para que la formación pues sea un poco más adaptada porque ya el conocimiento está dentro de la propia empresa y de las personas que ya están habitualmente, ¿no? Total, que parece que, bueno, va en contra de un poco de la parte, ¿no? Sí, ahora no contrates freelance, no contrates a Sandra. Vale. Entonces, claro, en la otra parte, tú al final como autónoma tienes esa parte, o sea, esa etapa inicial, ¿no? De analizar, de escuchar, yo le doy muchísima importancia. Quiero decir, para mí las reuniones iniciales de qué es lo que se espera, qué se necesita, cuánta gente va a ver, qué perfiles son, qué necesidades, vienen de otras formaciones. O sea, yo a veces, de verdad, salimos de alguna reunión con el cliente que digo, es que van a pensar que voy pasada de roscas. Porque, sí, digo, pero solo quiero que dé un curso. Solo quiero un curso. Yo, no, pero es que esa parte de contextualización es muy, muy importante. Yo, para mí, el haber estado en la parte de recursos humanos me da mucha info ahora, ¿no? Como esa parte de primer contacto con empresas, porque, a ver, yo voy a hablar muy claro. O sea, a mí me tienen dado la chapa, la chapa de yo te cuento. Tú ves desde el minuto 10 que esto no se adapta a ti, pero es que no ves espacio para comunicarlo. Me han traído la encarta. ¿Pero qué pasa aquí? Entonces, claro, yo ahora, mi enfoque, que vamos, no tiene por qué ser el correcto, son reuniones, sobre todo las del inicio, muy cortitas, escuchando, oye, ¿cómo os puedo ayudar? ¿Qué necesitáis? ¿En qué punto estáis? Y oye, hay veces que no forzar, decir, mira, pues en este momento yo no os puedo ayudar con esto. Sí. No soy la persona, pero quizá pueda tener un contacto, alguna persona. Yo aquí sí que mundo del autónomo, intentar ser generosos, ¿no? Y generosas entre nosotros, porque oye, pues que no lo pueda ayudar yo a esa empresa, pues quizá un colega sí puede. Bueno, y desde tu experiencia en la empresa y también como formadora, ¿qué ventajas y riesgos, aunque algo ya ahora lo has hablado, ¿no? Comentado, observas de cada modelo? O sea, ¿cómo puede repercutir en la estabilidad, por un lado, de la relación y en la calidad del trabajo de un formador, el ser autónomo o ser freelance? Perdón, ser autónomo o estar contratado por cuenta ajena. A ver, yo aquí diría que depende muchísimo de cómo enfoque el trabajo el formador o formadora. Es decir, yo creo que al final no te condiciona tanto eso que pueda ser autónoma y estar en plantilla, sino cómo enfoques tú eso, ¿no? De, oye, pues tengo una formación ya hecha de hace 3 años que se adapta. Bueno, pues la llevo a cabo. Hombre, no. Te estás saltando muchas etapas. Yo quiero pensar que eso, que la gente que le gusta, que le ve el valor a la formación, al desarrollo de los equipos y tiene ese foco, ¿no? Que cuando tú diseñas una formación, al final es hacer arquitectura de, vale, yo no estoy pensando en mí, en lo que yo sé, ¿no? Que al final siempre nos vamos ahí. ¿Cómo puedo aportar a este equipo? Porque hay veces que lo que pasa es que no comunicas todo lo que sabes, pero no lo haces en beneficio de esos equipos. Entonces, yo ahí, ya te digo, para mí el foco es el cariño que le ponga el formador-formadora. Suena un poco Mr. Wonderful. No, bueno, pero al final, si transmitimos como personas conocimiento, para eso están los libros. O sea, para leer hay muchos sitios donde hay más conocimiento que el que podemos tener como formadores, como personas. Pero está en la forma de transmitirlo, en la emoción, ¿no? En la pasión, ¿no? En la que pasión, al final nos pasa. Y después a nivel práctico en la aplicabilidad, o sea, en la visión o en la forma de adaptar eso a la situación del que está delante o de la que está delante. Sí, pero al final podemos poner ejemplos pues, de otras áreas, de otros sectores, y la persona que te está escuchando no lo está recibiendo. Entonces también esa parte, ¿no? De ejemplificar con cosas que sean importantes para la persona, pues es relevante. Decir, oye, pues tengo que entender, ponerme desde tu punto de vista cómo es tu trabajo en el día a día.
Bueno, pues vamos ahora con otro tema que aparte sé que te apasiona, porque cuando estábamos preparando esto me dijiste que el tema del bienestar en el contexto laboral y formativo pues es algo que trabajas mucho sobre él y que es algo que te gusta, un poco también derivado incluso de esa situación que tuviste de burnout. Para situarnos, ¿cómo definirías bienestar en un ámbito laboral profesional? Vale, lo definiría como un concepto amplio, ¿no? Y que implica también, que empezábamos hablando también de que implica muchos contextos, pues esto es exactamente igual. Ya no solo estamos hablando pues, de bienestar emocional, ¿no? De que haya esa seguridad psicológica en el entorno de trabajo, donde puedas compartir, donde puedas decir tus opiniones sin miedo a nada, a ninguna represalia, sino también estamos hablando de bienestar económico. Es decir, yo puedo estar muy contento, puedo estar muy contenta, pero es que el salario no me da para vivir. Entonces, eso es bienestar económico. Un bienestar social, un bienestar físico. Al final, que tu yo profesional no se diferencie de tu yo personal, ¿no? Porque a veces parece que desarrollamos un rol. A mí, pues, parte, ¿no? de mi anterior experiencia me pasaba un poco, que me daba la sensación de que estaba interpretando un papel porque había muchísima distancia entre lo que yo era a nivel personal con mis valores y la parte profesional que me exigía otros valores totalmente distintos. Entonces, claro, ahí es donde es muy importante, ¿no? esa parte de bienestar y que no se empiecen a producir esos desequilibrios. Igual me lié un poco, pero... No. Estaba pensando yo... Claro, que a veces luego... el bienestar depende incluso de dos partes, hasta a nivel decisor. A veces depende de una persona, de renunciar a cierta situación porque no es donde tiene que estar o donde no quiere estar. Otra cosa es las necesidades que tenga y cómo hacer esa transición a buscar algo más adecuado. Bueno, me planteaste cuando estábamos preparando también el podcast la idea de articular formación según las etapas de la vida de un empleado con el foco en el bienestar. Mi pregunta es, ¿cómo se traduce eso en un plan de formación práctico? ¿Sabes por qué? Vale. Como concepto está bien, pero yo no sé cómo visualizarlo. Vale. Claro, al final las empresas, el foco muchas veces es, y lo entiendo, pero es, ¿cómo voy a conseguir que mi negocio, generar más y demás? Perfecto, estupendo, vale. Pero tenemos que darnos cuenta de que trabajamos con personas y que las personas, pues a lo largo de su vida en una empresa pasan por distintas etapas. Tenemos pues a perfiles que acaban de salir de la carrera, están con 25 años y tienen unas necesidades totalmente distintas que las que puede tener pues, un compañero o una compañera pues, que viene de una maternidad, de una paternidad, cambian sus prioridades. Entonces, al final, muchas veces estamos ofreciendo la misma formación, ¿no? a esos perfiles. Y yo creo que al final escuchar un poco las necesidades, ver realmente, oye, pues esa persona ahora mismo ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Y ya no vamos a una formación incluso de lo que habitualmente se habla, ¿no? De habilidades blandas, soft skills. No, vamos a, oye, esta persona está bien encuadrada en este puesto. Porque igual tú durante una época de tu vida estás muy bien en este puesto, pero pasados unos años igual necesitas otra cosa. Entonces, que al final las empresas sean conscientes de eso va a evitar que a medio y largo plazo esas personas se acaben yendo. Porque al final, hoy en día, hay como mucha hambre, ¿no? de desarrollo, de crecer, de aprender, de seguir. Y eso también a las empresas las pone en un punto retador, de decir, ostras, que yo tengo que estar continuamente ofreciendo alternativas para que la gente se quiera quedar. Es decir, que muchas veces el concepto de retenemos talento, sí, que a mí me suena como casi que te cogen allí de rehén. No, lo que hacemos es impulsar el talento y quizá a veces, impulsando ese talento, nos damos cuenta de que ahí no es el sitio de esa persona. Pero yo creo que también es importante tener esas conversaciones, ¿no? Las empresas con ellas mismas, decir, pues igual ahora no es ese momento, pero en un futuro pues yo puedo ofrecerle algo, ¿no? Entonces, que al final seamos conscientes también de que los equipos no son propiedad de las empresas, que las personas tienen muchísimas otras necesidades más allá del trabajo, ¿no? Es una parte importante y es importante pues, desarrollarse y crecer, pero sin olvidar otras áreas.
Y claro, yo te pregunto, estaba pensando, claro, cuando comentas esto, lo veo como empresas grandes que tienes recursos, que tienes opciones de puestos, de tal, pero ¿y cuando las empresas son pequeñas, que aparte, un país como el nuestro, sí, vale, si piensas en empresas como todas de 50, 100 para arriba y eso que son o sea, aún son pymes, pero ya una empresa de 100 personas, pero en realidad muchos somos, sea SL o no, autónomos con 1, 2, 3, 4, 5 y claro, quien tendría que hacer eso sería en teoría el propio gestor, o sea, el dueño, que muchas veces es el que a nivel de conocimiento, o sea, el que tiene que realizar, no, eso como... ¿De qué forma crees tú que se puede llevar a la pequeña empresa? Claro, es que ahí muchas veces se nos vienen a la cabeza formaciones como súper elaboradas, ¿no? Esto de MBA, de jornadas, pues que a veces son cosas súper sencillas del día a día que conectan con los equipos. A mí se me acaba de venir ahora un ejemplo a la cabeza en una de las empresas donde trabajé, que parte de la plantilla le encantaba correr. Sí. Entonces, bueno, en la hora del café, pues yo hice tantos kilómetros, pues yo hice tantos, pum, pum, pum. Y dijimos, ostras, espérate, porque aquí... Yo creo que la conozco la empresa. Sí. Porque creo que ganó alguna de esas carreras, Sí. estoy pensando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, pues vimos que ahí había una parte de, ostras, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. No es una formación como tal, no estamos usando contenidos, proyectores, pero es que puede funcionar. Y realmente... No sé en qué año se empezó a hacer, pero bueno, creo que actualmente se sigue haciendo. Sí, lo sé. Se sigue haciendo. Además, bueno, claro, si tú lo planteas desde el punto de vista de, pues oye, hay 2 distancias, 5 kilómetros y 10. Hubo personas que no corrían, que se prepararon para esa carrera. Y sé que hay bastante competencia. Y hay mucha competencia. Dura, o sea, no corre cualquiera. Ahí hay mucha competencia. Eso, a ver, llegó un punto que metía miedo, pero al final es algo donde, bueno, pues todos los equipos interactúan, eran equipos de distintas oficinas. Pasas un día fuera, estás en contacto pues, con la naturaleza, corres, pasas un día divertido y luego el impacto que tiene a la vuelta a la oficina es que, oye, los equipos hay más comunicación porque ya has compartido algo. Ya, pues oye, pues mira, tal, cómo corrimos, cómo no sé qué. Ya hay algo común, ¿no? Entonces al final una muy pequeñita acción que tiene pues un gran impacto. Y esto mismo también, cuando estabas hablando pues, de ambición, de crecer, o cuando mismamente dijiste de 2 roles, ¿no? Que en el trabajo tengo uno, fuera tengo otro. O sea, yo hablo de generaciones. Yo en mi generación tengo muy claro, o sea, que nosotros éramos, o sea, casi todos, pues te comportabas muy parecido en el trabajo como eres fuera. Pero las generaciones más jóvenes no tengo tan claro. Y no digo que lo hagan por nada ni bueno o malo, es más de cultural, ¿no? Que vienen. Pero sí que tengo la sensación de que separan mucho el trabajo de la vida personal, en todos los sentidos. A mí me parece muy difícil separar porque, aunque el trabajo a veces es duro y prefería estar por fuera tomando algo, haciendo ejercicio y tal, pero es algo que a la vez me apasiona y que intento dentro de lo que tal hacer cosas como me gustan y con un fin, ¿no? Que me motive. Es diferente pues, trabajar el bienestar de personas, eso, de una generación como la mía, a gente más joven. Yo creo que ahí el enfoque debería de ser el mismo. Sí es cierto que, claro, ahora las nuevas generaciones se encuentran pues con empresas que, o sea, claro, es que al final es un choque grande, ¿no? De, pues eso, empresas que siguen yendo, pues, no le meto valoración, pero bueno, continúan yendo en traje a reuniones y esta nueva generación, pues lo del traje, pues, oye, para una boda, un tal y se acabó. Entonces, claro, al final es hacer ese punto de encuentro, ¿no? Yo me fijo cuando voy a las ferias de empleo que ya veo que hay algunas tecnológicas que ya van con las sudaderas, ¿no? Claro. Y digo, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque al final, sin darte cuenta, generas esa distancia, ¿no? Pero bueno, vas con la sudadera, bueno, sigo hablando de la misma forma. Pero yo creo que ahora las nuevas generaciones vienen con las cositas bastante claras. Claro, a mí quizás es la distancia generacional y eso me intento, o sea, ser juvenil en muchos aspectos lo que puedo, aunque soy la edad que Eres tienes, juvenil, ¿no? Juan Pero Diego, bueno, pero a veces lo que me cuesta es pensar, y no es que tenga yo realmente problemas aquí, pues con mi gente, ni mucho menos, pero en general, bueno, pasa es que hasta con los hijos, que no tener claro qué motiva. O sea, en nuestra época, un pequeño subido de sueldo,
o sea, ya no te digo si te dejan salir media hora antes, que eso es que no lo plantearías porque ya trabajas 3 horas más. O sea, estaría claro, sabrías que funciona. Ahora no es fácil saber lo que. También quizás tenemos menos margen en todos los sentidos, porque también la jornada se va comprimiendo, o sea, hay cosas con las que no puedes jugar porque ya quizás está ya en límites, bueno, que si te dejas ir, pues a veces es un problema para la empresa, ¿sabes? Que no... Claro, es que al final estamos ahora en un contexto súper abierto. El tema del trabajo en remoto, ¿no? Sí. Al final, pues hoy en día, perfiles jóvenes que sepan hablar inglés. ¿Yo por qué me tengo que quedar en España? Puedo quedarme en España, pero puedo trabajar para una empresa de Estados Unidos, donde sea. Entonces, claro, te abre y te mete otros factores que yo creo que en los años, cuando trabajabas no estaban, ¿no? O estaban muy, muy incipientes. Entonces, claro, es saber absolutamente, pues, con todas las variables con las que cuentas. Yo sí que te digo que cuando hacemos las entrevistas con, sobre todo eso, personas de 24, 25, 26, hay como esa parte también de educación a las empresas de decir, pregunta esto porque le da valor, porque llegan y dicen, oye, ¿yo qué horario voy a tener? Voy a tener que hacer horas extras, ¿me las vais a pagar? ¿Y qué vacaciones? ¿Y qué tal? Entonces, bueno, me he encontrado con empresas que dicen, es que no quieren trabajar. Es lo primero que me preguntan. Claro, no quieren trabajar, no es que no quieran trabajar, pero creo que hoy el tema del bienestar, de ese tema de estar a gusto, ¿no? De que tenga espacio la vida personal es importante, le dan importancia. Sí, o sea, yo creo que le dan mucho. A veces, yo creo que incluso a veces, o sea, en vez de que estar ahí tal, a veces veo un poco de más antes, pero bueno, yo creo que todos, o sea, yo te cuento un caso, o sea, yo considero, a la vez que te digo eso, la primera vez que tuve una oferta potente, yo tenía un viaje, acababa la carrera y tenía un viaje pagado de un mes a Irlanda, no podía ir de Erasmus. Y me acuerdo que era un correo electrónico, había llegado a casa, que aquellos que hacían los modems en el ruido tal, y me fui a la empresa a decirle, mira, te dejo el currículum. Y me dice la chica, pero espera que está el jefe bajo a tomar un café. Y dije, no, que yo ahora no puedo porque me voy de viaje y tal, pero espera que te va... Y me fui. Y tenía el móvil, porque claro, cuando acababas la carrera te comprabas el móvil y me llamaron. Y lo mismo, no, pero es que yo ahora no puedo. Y digo, no, pero ven aquí a la entrevista, ¿qué tal? Porque, no, claro, la oferta, al final es, o sea, fíjate la percepción y es la inmadurez profesional. Por eso, que a la vez que hago estos comentarios sobre jóvenes, yo llevo atrás y veo lo mismo. No sé si de otra forma, pero es lo mismo. Porque me considero súper, implicado, con ganas de trabajar. O sea, pero claro, ponían la oferta, inicio urgente. Inmediato. Y yo decía, yo no puedo. Claro, es cierto que tenía una prioridad, pero dije, yo no puedo. ¿Para qué van a perder el tiempo conmigo? Que al final me esperaron y al día siguiente de llegar de viaje empecé a trabajar. Pero bueno, que a veces... Eso era que valías, ¿eh? Bueno, y vales. No, pero que a veces es cierto que opinamos y nos olvidamos de que todos... De esa parte... Claro, es madurez, es falta de tener una visión de cómo lo ve el otro lado y de cómo funcionan las empresas. Sí. O sea, al final parece que a todo el mundo nos da como mucha vergüenza preguntar. Y claro, pues igual una persona nunca ha usado un Outlook, ¿no? Algo que es para nosotros ya súper habitual, pues igual una persona durante la carrera no ha tenido que usar el Outlook, ha usado el campus virtual, pero esa parte no. Entonces, bueno, como que lo damos por hecho y la otra persona, pues oye, también le da ese reparo, ¿no? De preguntar. Vale, y a la hora de, bueno, por cerrar la parte esta de bienestar, de evaluar, pues qué impacto tienen esas acciones que se hacen, ¿no? Orientadas al bienestar, ¿qué indicadores se podrían aplicar para saber si han tenido impacto tanto en el rendimiento como en la retención, como dices tú, ¿no? Pero, o como decimos, como se dice habitualmente. Sí, el impulso ahí de los equipos. A ver, normalmente lo que suelen hacer las empresas son estas evaluaciones anuales de clima. ¿Qué pasa? Muchas veces pasa lo mismo que a veces con la formación, ¿no? Cositas puntuales que luego desaparecen. Generas expectativas, dices, ostras, me están preguntando por esto, entonces es que van a mejorar. Entonces, claro, es como que no hay ese seguimiento. A mí lo que me parece súper importante aquí es feedback continuo, abrir contextos de comunicación para que el empleado o la empleada diga, cuente y comunique, ¿no? Desde reuniones 1 a 1 con el supervisor o la supervisora, reuniones de equipo, es decir, que sea algo habitual. Que de repente no tengan que pasar 3 meses y nos diga alguien, no, es que me voy.
Me voy porque hace un mes tuve un follón de la leche y no se solucionó, no me ayudaste. Ostras, y es la primera noticia que nos llega. Entonces, para mí eso, tema de feedback, comunicación, súper, súper importante. Y a la hora de lo que me decías, ¿no? del impacto en el negocio, para mí yo cuento con que cuando una persona está bien desde un sentido amplio, desarrolla mejor su trabajo, ¿no? Si una persona pues no le llega el salario para pagar el alquiler, compra, agua y demás, no va a trabajar motivada. No va a trabajar en un estado de decir, yo es que me quiero ir de aquí porque es que no me llega el dinero. Claro, lo que estaba pensando es que a veces ya no es que se mejore el impacto, digo, en resultados, sino es que el impacto es que están. O sea, claro, alguien que total. trabaja bien, tú no quieres que vaya, y al final no es que esperes que vaya a dar más, no, sino el propio hecho de que se mantengan, que a veces si no preguntas, o sea, no es más fácil a lo mejor saber, ¿no? Pero es el impacto que puede tener. Total, porque creo que a veces no somos conscientes de todas las tareas que puede llevar una persona, ¿no? Nos hacemos una idea general, no, bueno, pero no, esta sí se va. Y luego... Y te pregunto también, o sea, porque preguntar, yo estaba pienso tú, como alguien que tiene clientes, siempre se dice, pregunta al cliente, ¿no? Y tal. Pero, joder, preguntar, a mí me da miedo a veces preguntar mucho, o sea, porque al preguntar generas expectativa. Porque a veces cuando preguntas también hay quien contesta con criterio y de una forma solo, o sea, no contesta, me refiero, pide, aporta, o sea, sí, desde una forma constructiva. Pero hay quien, por defecto, o sea, si vas a un grupo de lo que sea, ¿cómo hacerlo para poder cumplir, o sea, para que cumpla su cometido y tú puedas cubrir las expectativas que se generan? Porque claro, cuando te pregunta y te dice muchas cosas, lo normal es no hacer ninguna. Claro. O sea, ¿cómo filtrar o cómo hacer eso para que no sé? O sea, yo al cliente a veces tengo, que no es la mejor, ¿no? Pero al cliente o usuario de algo, es no hacerlo tan fácil. Es decir, si tú me puedes decir así algo y yo ya tengo que actuar y anotarlo y tal, me vas a decir lo que te salga. Si tú vas a tener que hacer, y yo no digo porque sea burocrático, pero es un ejemplo, ¿no? Formalizarlo, dedicarle 5 minutos, plantearlo bien, claro y tal, y mandarlo para que se gestione y tal, solo vas a hacerlo cuando algo es importante. Eso es una, que no digo que sea perfecta, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer en el caso a lo mejor de... Claro, es que ahí yo creo que el adaptarse, ¿no? al equipo y al contexto. Es decir, pues imagínate, un equipo de oficina. Vale, yo le puedo pedir esto que justo que comentas, ¿no? De, mira, pues te voy a enviar una evaluación, porfa, dedícale 5 minutos y puede ser en un momento donde tengas menos trabajo, quizá a primera hora de la mañana, bueno, un poquito. Pero pues imagínate, operadores o operadoras que trabajan pues fuera de la oficina con muy poquita conexión a Internet, oye, pues es que igual lo que tenemos que hacer es acercarnos allí y preguntar, oye, vamos a hacer aquí entre todos, si os parece, un ratito para que nos digáis, a ver, qué cosa se puede mejorar, qué habéis visto este año. Venga, si pudieseis elegir una, ¿cuál elegiríais? No, a la hora de, oye, si tuvieses que elegir 3 medidas, ¿con cuáles te quedarías? Ya estás priorizando. Sí. Ya hay muchas, pero estás obligando a priorizar. O el hecho de decir, a lo mejor pedir un porqué, o sea, una justificación, no porque tenga justificación, sino para que tú entiendas también... ¿Desde dónde lo están haciendo? Claro, porque a veces eso, te llegan las evaluaciones, las valoraciones, y te falta contexto. Dices, ostras, pero esta persona, ¿por qué me está diciendo esto? Entonces ahí, eso, tanto el acercarse y ya ahora desde la parte de recursos humanos, trasladar la importancia también a los jefes y jefas de que escuchen, de que estén atentos. Es decir, yo en los equipos con los que he trabajado rápidamente notas si alguien está bien, está mal o está regular. Entonces ahí también es ser honesto, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Te podemos ayudar de alguna forma? Eso cambia mucho. Si no, estás como, me pasa algo pero no lo quiero decir. No, pero ya me han abierto la puerta, ya me han dicho que, oye, que si pasa algo que lo hable. Bueno, pues hasta aquí dejamos un poco lo del bienestar y ahora vamos... con la cagada. Dije, no se puede decir la palabra, pero la decimos. Dilo que... Bueno, como todo así, aunque traemos a gente muy interesante y ¿no? Que tenéis ya un recorrido y mucho que contar, sé que la vida no es perfecta la de nadie, ¿no? Así que, ¿hay alguna equivocación, fallo, cagada, dicha así de forma pi, ¿no?
que bien, pues como formadora, gestión de talento, pues tengas en mente y que haya salido con una lección clara. A ver, no tanto como formadora, sino más como la parte de recursos humanos, pero bueno, que también se podría aplicar. Y yo me acuerdo que al principio, o sea, para mí era todo acción, ejecutar, pim, pum, pam, y para arriba, para abajo, tal. Y claro, me daba cuenta que digo, yo me estoy aquí deslomando, estoy haciendo cosas, no las estoy midiendo, ¿por qué no lo estoy registrando en ningún sitio? Y no está teniendo el impacto que yo espero. Entonces, claro, al final, o sea, al principio cuesta un poco, pero decir, oye, pues que igual lo que tengo que hacer ahora es escuchar, que me cuenten. Entonces, para mí eso fue uno de los aprendizajes, ¿no? que me costó mucho, pero al final, bueno, a mí me gusta ayudar, hacer, claro, soy muy hacedora, ¿no? Entonces, a mí el escuchar, la parte esa de análisis, le dedico tiempo, pero tampoco te creas que me gusta mucho estar ahí. Entonces, sobre todo al principio me costó mucho entenderlo, pero realmente vi el beneficio, ¿no? Decir, oye, pues es que igual ahora lo que el equipo necesita es esto, y vamos a empezar por esta pequeña parte, ¿no? Que no sea perfecto, que no esté todo el proceso cerrado, pero oye, ir avanzando poquito a poco, ¿no? Y también en relación con esto, lo de es mejor, es mejor hecho que perfecto, ¿no? Muchas veces esperamos sacar un contenido perfecto, un procedimiento, una política perfecta, y cuando la sacas, ya pasó. O sea, ya ese procedimiento que querías gestionar ya cambió, ahora es otro. Entonces, ahí sí es cierto que es ser muy ágiles. Incluso, oye, apoyarse también en los compañeros, en las compañeras, con las políticas. No se puede hacer una política de forma unilateral. Todo hablado, consensuado y lo más ágil posible. Bueno, y si vamos al apartado de herramientas, que aquí si alguien se saca algo que le pueda ayudar, bien como formadora, bien en la parte de gestión de talento, ¿no? Selección, que ¿hay alguna herramienta, hay alguna metodología, algo que para ti sea clave o sea, bueno, tu varita mágica? A mí hay algunos que siempre los tengo ahí como en esta cajita de herramientas de referencia. Uno que me gusta mucho, que es Gallup, que es de fortalezas. Gallup, que es una aplicación. Es una empresa, pero bueno, tiene esa parte de test y te saca las fortalezas que tú tienes. Entonces, me gusta mucho porque esta metodología, en vez de partir de lo que no se te da tan bien y tienes que mejorar, parte de lo que ya de por sí se te da muy bien y cómo puedes potenciarlo, ¿no? Que muchas veces todo eso oculta, ¿no? Tapa esas necesidades que todos tenemos, ¿no? de mejorar. Y me gusta porque el enfoque es eso, siempre pues, mirando hacia futuro, cómo mejorar, cómo desarrollarse y demás. Y da un montón de información. ¿Y si alguien quiere buscarla, cómo la localiza? Si ponen Gallup con dos L's, UP, G-A-L-L-U-P, ya lo van a encontrar. A ver si conseguimos que patrocine el siguiente capítulo. Ojalá. Muy bien. No, pero es una herramienta súper potente. Y me gusta también el DISC, de estilos de comunicación. Y esto ya no solo a nivel profesional, el conocer cómo es el estilo de comunicación de la persona que tenemos enfrente y cómo nos podemos adaptar nosotros y nosotras. Y esto, pues eso, más allá del contexto profesional, lo que también te ayuda en lo personal, sí, ¿no? Claro. Es decir, oye, pues esta persona me está diciendo esto porque es su forma, es su estilo. Es como un psicoanálisis para no psicoanalistas. Para no psicoanalistas. Es decir, bueno, pues hoy me pongo el traje de psicoanalista. Está bien, yo ya te dije que hay compañeros, Abelino, que no sé si lo he entrevistado, pero tengo que entrevistarlo, si no, es que no me acuerdo. Pero que es de los que tiran para casi cualquier tipo de formación y tal, utilizan un DISC en algún momento, como parte de dinámicas o así. Sí, pero al final es tanto uno como otro tocan autoconocimiento, ¿no? Y a la gente le gusta mucho conocerse, ¿no? Y a veces no dedicamos ese tiempo de autoconocimiento, de pensar, oye, ¿cómo soy? ¿No? Esa pregunta con la que abres, de ¿quién eres? Pues ahí hay un mundo. Y bueno, y sobre la inteligencia artificial, ¿qué piensas? O sea, ¿te ha cogido ya? O sea, porque la inteligencia, claro, si hablamos hace 2 semanas, pues, hombre, no tanto, pero es cierto que cada mes va pegando saltos en ciertas cuestiones. Hay más aplicaciones comerciales, digo, que accesibles para todos. Pero ¿cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial? Pues relacionado con recursos humanos
y también te diría relacionada con formación o con formadores. Vale. Yo aquí uso inteligencia artificial, veo eso, lo que comentas, ¿no? Que va esto a una velocidad que casi no nos da tiempo ni a procesarlo. Con calma. Porque al final hay como esta idea de, no, esto ya lo hace la inteligencia artificial. No, esto ya lo hace. Pero es que realmente queremos que esto lo haga la inteligencia artificial. O sea, simplemente es una pregunta, ¿no? De integrarla desde un diagnóstico y un análisis previo. Si me dices, oye, esto lo va a hacer la inteligencia artificial porque es una tarea monótona que me roba muchísimo tiempo. Adelante. Pero estos chatbots que están apareciendo ahora, ¿no? de entrevista, o sea, de hacer entrevistas al candidato, a la candidata, ¿es esto lo que queremos? Lo pregunto, ¿no? Lo pregunto porque al final, bueno, yo si quiero igual sacar un proceso y tener muchísimas entrevistas en muy poco tiempo, vale. Pero ¿qué imagen le genera al candidato o a la candidata? ¿Se siente tan a gusto como si estuviese con una persona? Es decir, yo ahora me estoy imaginando, si hago esta entrevista y en vez de tenerte a ti delante, tengo una pantalla que está... Claro, que tiene el proceso... Claro, el tema, lo que es cierto es que vamos a un mundo en el que a veces va a ser difícil diferenciar, o ya lo es, el humano de lo humano. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero yo el otro día recibí una llamada comercial en inglés y yo estoy seguro que era un bot. ¿Estoy seguro? No. O sea, me temo que era un bot, pero no estoy seguro. O sea, que creo que lo era, pero no estoy seguro porque podría no serlo. Claro. Y que ahora mismo en llamadas se utiliza mucho y en vídeo, no sé, salió hace poco un modelo, el Sora 2, salió hace una semana y es que alucinas. Claro, lo que pasa lo es digo que ahí... por distinguir, ¿sabes? Por la percepción, si es a través de pantalla. Evidentemente aquí estamos los dos, tiene que cambiar mucho para que perciba un robot como un humano, ¿no? Ya solo por la apariencia, pero bueno. Sí, lo que pasa es que, en el ejemplo que te ponía, ¿no? de las entrevistas, es que se pierden muchos matices si tienes al bot, ¿no? Pierdes gestos, cómo se coloca la persona, ¿está nerviosa? ¿No está nerviosa? Oye, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona esté más tranquila? No sé a qué nivel, igual llega un momento que lo percibe, que dice, uy, está guiñando el ojo izquierdo y eso significa que... Eso ya ves que está escrito, ¿no? Entonces, claro, pero yo quiero confiar muchísimo en el papel que tenemos los profesionales, tanto recursos humanos, formadores, formadoras, para esa parte. Es que mira, aún hace poco, bueno, y aparte lo voy a traer al podcast en breve, un empresario que tiene empresas con profesores presenciales y él me decía que él cree que el tema presencial y de persona física en una gran parte en poco que va a cambiar. O sea, de hecho está intentando pues algún proyecto online que me contará y que nos contará a todos a través del podcast. Y yo estoy a medias porque creo que hay cosas que no sé si se podrán sustituir, pero hay gente que está muy convencida y no porque le convenga o no le convenga, A él en parte le va a encontrar un negocio que le está funcionando. Claro, lo que pasa es que aquí lo presencial siempre acaba siendo como mucho más potente. No te hablo de un 100% presencial porque hoy pues es complicado, pero incluso para mí la combinación, ¿no? de presencial online me parece muy, muy potente. Pero, oye, pues hay sesiones donde nos juntamos a través de vídeo, pero en el día a día, ¿no? en ese contacto, lo presencial es donde se gana. Bueno, yo te digo, yo soy de dominios, quien me escucha a veces creo que lo digo, me gasto unos miles al año, tengo bastantes dominios. Y tengo algunos pensando un poco en alguna idea que tengo por ahí ya. Bueno, hicimos alguna prueba que se llama Avatar Trainer o Twin Trainer, o sea, como que tú puedas crear tu gemelo para que en ciertos entornos, sobre todo digitales, pueda suplirte, pero con tu conocimiento, o sea, en base a lo que tú sabes. Que tú lo entrenas y tal, sí, un poco por ahí. Pero bueno, vale. O sea, son... Tú ya vas avanzado ahí. No, yo y todo, es que es muy fácil pensar, después hay que ejecutar y va todo tan rápido, hay tantas cosas que hacer que no... Sí. Nada. Y claro, al final las empresas ahí, por ejemplo, o sea, yo me he encontrado en varios procesos de digitalización, de transformación digital, y a veces las expectativas no encajan con lo que luego realmente acaba pasando, ¿no? Piensas, dices, no, ya va a estar integrado con esto, lo va a hacer esto, y no.
Y hay un trabajo por detrás de mantenimiento de plataformas, de integraciones, de muchísimo desarrollo, que es inversión. O sea, yo creo que la tecnología va más rápido y va mucho más rápido que su uso, o sea, su aplicación a ciertos ámbitos. En el caso de la formación, por ejemplo, como la formación está, por ejemplo, en países como España, muy supeditada a subvenciones, a fondos públicos, al final, pues creo que ahí eso en parte va a hacer que, porque la administración va mucho más lenta, va a ralentizar que en el ámbito al menos público de las grandes planes de formación y tal, pues haya cuestiones que la tecnología tenga la cabida que podría tener. O sea, va a ir más lento. No digo que no la vaya a tener. Pero bueno, en el ámbito privado, en otros ámbitos, estoy seguro que sí que habrá, no cambios, convivirá todo, pero igual que el e-learning no se ha comido la presencia. Claro. Pero ha balanceado, o quizás tenemos más capacidad de hacer cosas de distinta forma. Claro, yo al final creo que es como que nos da más contextos, sí. ¿No? Antes, donde únicamente se veía una formación en entorno presencial, yo creo que empresas que han hecho unas formaciones de la bomba en entornos online. Entornos online. Que al final, yo me acuerdo uno de los jefes de una empresa donde trabajé que se compró hasta un plato estos de DJ para las formaciones online, para que mientras la gente entraba en la sala él ponía música por detrás. Bueno, o sea, yo digo, se lo está pasando pipa. Al final ya no es la tecnología, porque tenemos muchas aplicaciones de toda la vida y es el uso que haces de ella. Claro. Hay quien ve en un Zoom una pantalla con un tal, y hay quien ve un canal donde, aunque estás lejos, que hay una parte humana que a veces pierdes, o para quien, sobre todo quien se va de la formación, ¿no? Que es muy disperso, pero tienes otras posibilidades porque puedes meter unos medios digitales que llegan a todos a la misma calidad y a la misma forma para complementar que sí. O sea, es aprovechar lo que tienes, y no se aprovecha nunca. O sea, tienes un proyecto, quedas ahí en... O sea, ¿cuántos aparatos electrónicos tenemos que sabemos la función principal, pero no sabes... El 20% de lo que puede dar. Bueno, pues yo creo que ya llevamos un buen ratito y quiero que acabemos un poco con 3 indicaciones. Bueno, 3, como si son 4, o como si dices la grupa segura, ¿no? Que podrías dar a la gente que se dedica a formación, a los formadores y formadoras, para que integren el bienestar, ¿no? Como en sus propuestas formativas. O sea, que a lo mejor, independientemente del formador, de la materia que impartan, cómo puedan contribuir un poco de alguna forma a que sus formaciones vayan alineadas en mejorar el bienestar de la gente que trabaja, que son sus alumnos, y que en la mayor parte de los casos pues son trabajadores de una empresa o por cuenta propia. Vale, yo aquí ya lo venimos comentando, el tema de escuchar. Escuchar me parece importantísimo, escuchar y empatizar, porque solo desde ese punto es donde vamos, ¿no? a tocar esa tecla que haga conexión con la persona. Educar también a las empresas en la importancia de esto, ¿no? Que no es este concepto de salud mental que a mí me parece genial que haya venido, porque se rompe ahí un tabú y se trae a los contextos, pero que se traiga de verdad, ¿no? a los contextos. Y que vean realmente que un trabajador contento, estable y con ese bienestar de todas las áreas cubierto es una persona que va a desempeñar más, que va a trabajar más, o sea, que va a trabajar mejor, no más, que va a trabajar mejor. Y otra recomendación sería, dentro de la propuesta formativa, ¿no? Una vez estamos allí con los equipos, con los participantes de la formación, dedicar un espacio inicial un poco al propósito, ¿no? al propósito del trabajo, a la motivación. ¿Qué les motiva? ¿Vale? Porque al final, pues, te pongo un ejemplo, ahora vengo a dar unas formaciones de técnicas de venta, que dices, pero aquí, ¿cómo mete el bienestar? Bueno, pues al final es técnicas de venta, relación con el cliente. ¿Cómo te vas a relacionar mejor con el cliente? Si tú estás bien. ¿Cuál es tu propósito en el trabajo? ¿Cómo vas a desarrollar mejor ese trabajo? Si tú estás bien. Entonces, muchas veces no somos conscientes, nos metemos un poco en el bucle del día a día, de esa velocidad, de esa inmediatez. Oye, pues vamos a buscar espacios donde yo me equilibre, cada uno a su forma, porque puede ser escuchando música, caminando, pero abrir por lo menos esa conversación. Porque abriendo eso,
muchas veces te das cuenta de que no solo te pasa a ti, que tienes al compañero o a la compañera, pues que a mí me pasa lo mismo. Es que, ¿cómo haces para desconectar? ¿Qué haces? ¿Y en qué momento? Es que ya entra en conversación. Y cuando algo entra, se hace real, no queda etéreo. Y ahora estaba pensando de mis cosas que ya voy con... El networking, digo, claro, networking, autónoma, empresario, autónomo con pequeña empresa y tal. Tenemos claro, empezamos en autónomo, el networking para buscar alianzas, a veces clientes, pero un poco, generalmente potenciar algo. Una persona que trabaja por cuenta ajena, quizás estaba pensando en el networking porque estás diciendo, porque hay otros que también tal, digo, y a veces lo veo como compartir, ¿no? Como sentirse no único, sino de una red o de un grupo profesional. Puede quizás ser una de las vías de mejora del bienestar. Puede ser, total. Tener esa red alrededor de... O sea, ya no es que te echen un cable, es que te escuchen, ¿no? Muchas veces lo que necesitamos es escuchar. O sea, yo cuento, pues eso, cuando voy tanto a las formaciones como a las sesiones de orientación, que los 15 primeros minutos va a ser un vacío de emociones, de sentimientos, de miedos, cosas que a veces, pues, ¿no? Me decía el otro día un chico que hizo una sesión, me dice, ostras, pues estoy sorprendido porque no sabía que me sentía así. Bueno, no pasa nada porque a veces no sabemos que nos sentimos así porque nos desconectamos, ¿no? Si miramos hacia adentro, vemos que hay ahí, pero bueno, lo que decía, al final en el contexto en el que estamos, de ese empuje, es como, uy, hay que... Bueno, de todas formas, es que es una gran arma para el formador, porque si tú eso sacas datos, o sea, después puedes vincular lo mismo que vas a dar, pero darle una justificar suena mal, ¿no? Pero sino, o sea, que vean la utilidad o una orientación práctica, o sea, para que atienda a esas necesidades a lo mejor que puedan tener. Algunas, no va a cubrir, depende claro, de ¿no? Claro, no todas, pero igual, oye, pues si tiene un miedo, un pensamiento, muchas veces el hablarlo, desenredarlo, verlo, oye, pues vamos a establecer qué te gustaría hacer, ¿no? Porque a veces el ser humano tiende mucho a opinar constantemente de todo, ¿no? Todos tenemos siempre una opinión. Yo a veces he dicho opiniones sin decir, yo pienso esto de verdad. O sea, me he visto ahí. Y a veces eso, decir, pues que no sé, no he pensado nunca sobre esto, no lo sé. Entonces rápidamente pues opinamos. A veces simplemente escuchar. No necesitamos meter contenido a una cabeza o a la vida de una persona. Pues escuchar. Muy bien, pues... ¿dónde puede encontrar a alguien que quiera contactarse a Sandra Dorado? Pues mira, pueden encontrar en LinkedIn, si buscan Sandra Dorado Gómez. Por ahí te encontré yo. Por ahí nos encontramos. Y nada, enviarme un mensaje para lo que necesiten. A mí me encanta el conocer, me gusta saber de otras experiencias, otras personas, otras perspectivas. Yo siempre digo que soy formadora porque soy muy egoísta, porque al final saco yo más de lo que doy. Sí. Y yo encantadísima. Pues muchas gracias, Sandra, y nos vemos en otro sarao por ahí. Cuando sea. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y bueno, como te prometí, si eres formador o formadora, orientador o orientadora, técnico de formación o autor o autora de contenidos didácticos, esto te interesa. Estamos lanzando WeCap, la primera plataforma ERM para gestionar tu carrera como profesional del sector de la formación. Perfil único, documentación centralizada, reputación verificable y que las empresas te encuentren a ti sin tener que estar buscando constantemente. Estamos en fase de test y necesitamos a los primeros usuarios beta. ¿Por qué te interesa ser uno de los primeros? Para tener acceso de por vida en condiciones especiales y además una sesión online con mi equipo para configurar tu perfil y visibilidad destacada antes del lanzamiento de la plataforma. Déjanos tu contacto en wecap.com y te indicaremos cómo beneficiarte de esta exclusiva. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast. Y si este episodio te ha aportado, compártelo con quien creas que le pueda ayudar. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo.